Y eh, vamos a seguir continuando viendo esa parte y vamos a ver otra parte del estudio de COVID, para ir cerrando bueno, para cerrar la parte de aire, y voy a platicar un poquito con ustedes sobre el artículo que les pedí que leyeran. Les voy a poner este video para que ustedes después me den su opinión, porque a veces nos pasa que vemos algún video y a lo mejor pues puede ser que creamos o no en la información que nos proporcionan, pero después de ver el video, platicamos, ¿sí? Si hay problemas de audio, me lo dicen, por favor. Sí, doctor, la cuenca de Tula es una de las más contaminadas de México. En 2019, la NASA calificó a esta región como uno de los puntos críticos de emisiones de dióxido de azufre en el planeta. Se trata de una zona en el estado de Hidalgo con 12 municipios donde operan 58 empresas, entre las que se destacan la refinería Miguel Hidalgo de Pemex, 2 plantas de generación eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, 6 cementeras, 4 caleras y otras más de las industrias metalmecánica y química. La contaminación en la zona de la cuenca de Tula no es nueva. En 1989, la región fue clasificada como zona crítica de contaminación atmosférica, tanto por sus características topográficas, demográficas, climáticas, como por su actividad industrial. En 2018, la CNDH emitió recomendaciones a diversas autoridades de todos los niveles de gobierno por violaciones a derechos humanos como la salud, el acceso a un nivel de vida adecuado, a un medio ambiente sano y a información pública relativa a la contaminación en Tula. También en 2018, la COFEPRIS emitió una declaratoria de emergencia sanitaria para los municipios de la cuenca de Tula aledaños a la presa Endó, porque diversos pozos de agua para consumo humano tenían niveles de arsénico, manganeso, plomo y mercurio superiores a los máximos permitidos. El Informe Nacional de Calidad de Aire, publicado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, señala que en la cuenca atmosférica de Tula se incumplieron los límites normados de protección a la salud de la población por efecto de contaminantes como partículas suspendidas, PM10 y PM2.5 y ozono. Además, un análisis de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México muestra la dispersión del dióxido de azufre y de partículas suspendidas, PM2.5, desde la zona de Tula-Tepeji hacia el Valle de México, la cual representa el 18% de la contaminación registrada en la capital del país, aunque existen otros cálculos que estiman que este porcentaje es mayor. 2 de las 3 plantas industriales más contaminantes del país están en Tula y son propiedad de empresas estatales, es decir, de todas y todos los mexicanos. Se trata de la refinería Miguel Hidalgo de Pemex y la central termoeléctrica de Tula de la CFE. Múltiples autoridades, asociaciones, colectivos e instituciones, tanto privadas como públicas, han reconocido el problema y han alzado la voz para buscar soluciones, excepto Pemex y CFE. ¿Tienen estas empresas alguna responsabilidad? La calificadora global Sustainalytics incluyó a Pemex y a CFE dentro de las 10 empresas de su ramo con los riesgos más severos en materia ambiental, social y de gobernanza. Por eso, en México Evalúa, hicimos un estudio de caso específico de la responsabilidad de estas empresas en Tula. Estos fueron los hallazgos. La central termoeléctrica de Tula está cerca de duplicar el contenido en azufre permitido en la NOM 016 CRE y viola los términos del permiso de generación que le otorgó la Comisión Reguladora de Energía, pues este autoriza únicamente el empleo de gas natural en esta central y actualmente usa combustóleo como principal combustible. Tras la reciente restricción internacional al uso de combustible con alto contenido de azufre en alta mar, el gobierno de AMLO decidió incrementar su uso para generación de electricidad. Entre el primer trimestre de 2019 y el último de 2020, la producción de combustóleo en la refinería de Tula aumentó 30% y su uso en la CFE
incrementó 34.7% en 2021. Actualmente no se conocen las emisiones de los gases de efecto invernadero de la central termoeléctrica de Tula, debido a la poca información que publica CFE. Los registros de plomo y mercurio tienen datos apenas desde 2019, y no desde antes, como el resto de las centrales. Las infecciones respiratorias agudas representan el 60% de la morbilidad en Hidalgo, de acuerdo con la Secretaría de Salud de esa entidad. De hecho, Tula está muy por encima del promedio nacional de ingresos hospitalarios por enfermedades del aparato respiratorio y del aparato circulatorio. ¿Qué pueden hacer Pemex y CFE para ser más responsables con sus operaciones en la zona? Aliarse con otras dependencias, organismos internacionales y asociaciones de sociedad civil para implementar estrategias extraordinarias para lograr la rehabilitación de zonas en situación de emergencia ambiental. Publicar información clara y suficiente sobre diagnósticos y un seguimiento efectivo a las circunstancias que rodean la actividad de centrales como la termoeléctrica de Tula, en particular a la calidad del aire. Esta información debe estar a disposición del público en sus reportes e información sobre su política de sustentabilidad. Implementar definitivamente una planta coquizadora en la refinería, plantas hidrodesulfuradoras y demás infraestructura necesaria para elevar la productividad y rendimiento de la producción de petrolíferos y reducir la producción de combustible y emisiones altamente contaminantes. Hacer de Pemex y CFE empresas con responsabilidad social y ambiental es una tarea que nos incumbe a todos. Es urgente impulsar acciones para atender el impacto que tienen sus operaciones en el medio ambiente y en la salud de las personas en Tula y en las zonas aledañas. De no ser así, las personas afectadas viviremos en contingencia permanente. Ok, me gustaría, ustedes que acaban de escuchar este video, saber su opinión. ¿Qué opinan ustedes cuando ven un video eh, como este? Bueno, Doc, en lo personal creo que es algo preocupante por la cuestión de la contaminación que se genera y de la cual muchas veces pues no somos conscientes. Mencionaron algo muy interesante acerca de cómo el gobierno también está implicado y cómo no hay algunas medidas que se deban de realizar. Y pues desafortunadamente no se conoce información. Entonces, desde mi perspectiva, creo que lo que genera es algo de preocupación, pero también conciencia. Ok, muchas gracias, Yasser. Jafet, Hola, doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. buenas tardes. Sí, evidentemente también estoy en sintonía con lo que menciona Yasser sobre la preocupación de la información que muy probablemente está difundida, pero pues la mayoría de nosotros no está familiarizado con el tema. Pero mencionaba el video que Ok, son gracias, Rita. dos de las empresas más contaminantes son del gobierno. Y sería interesante también conocer si la contaminación que se emite por los procesos de Pemex son directamente relacionados porque usan tecnologías que son ya muy viejas o que son los niveles de contaminación pues derivados directamente de los procesos productivos. Em, sí, son varios puntos de vista uno que debe de tomar en cuenta, ¿no? O sea, a veces ve uno un video de esta manera y dice, bueno, ¿será cierto? ¿No será cierto? Eh, Rita, ¿quieres comentar algo?
Sí, gracias. Yali. Tardes. Pues a mí lo que me llama como tal igual la atención es, como lo comentan mis compañeros, pues el gobierno es el que está como que todavía no ha entendido a lo mejor esa parte de que pues sí ya hay estudios que demuestran que obviamente esas dos empresas son una de las más contaminantes. Sus intereses como, no sé, políticos, económicos o que sea lo que los está llevando a que todavía como un mayor énfasis en seguir produciendo ese tipo de energía a base de energías como tal igual no renovables. Yo en algún momento tuve oportunidad de una empresa que se dedicaba justamente a las energías renovables y hubo un tiempo mucho conflicto justamente con el gobierno porque pues ellos les decían que ellos no querían saber así como que de las energías renovables y que pues si en algún sí lo hicieron, que les llegaron a comprar justamente plantas, fueron plantas hidroeléctricas. Ahora sí que las personas de esta empresa les decían, oye, es que una hidroeléctrica no va a generar como tal igual, pues todavía mucha contaminación. O sea, vámonos más por la parte solares, que no generan como que tantas cosas. Y pues al final terminó comprándoles a la empresa las hidráulicas, a pesar de que inclusive pues ellos les dijeron que no eran como que la mejor inversión, aparte porque pues ya eran como que son de las más, como fueron de las principales empresas que renovables y la hidráulica fue así como que no, es que yo estoy interesada solamente en la hidráulica y no me interesan otras. Entonces, pues creo que al final de cuentas fue como pues técnicamente casi como un auto, que pues compraron cosas que pues a final de cuentas van a seguir contaminando y que pues también pues no va a servir como que de gran ciencia o de gran cosa el hecho de que estén aquí presentes. Realmente eso en vez de beneficiar, o sea, si ya lo transpolamos como que a la parte de la salud, pues en vez de beneficiar como que de muchas formas, no solamente por la obtención de la energía, sino que también igual nos va a generar parte de la salud, como pues lo decía en el artículo, ¿no? O sea, el impacto que tiene, creo que nadie se ha puesto como que a pensar o no se ha puesto como que a ver se ha puesto como que a ver realmente cuál es como tal igual el beneficio, o sea, nunca han puesto como que en una tabla de decir, pues esto es lo bueno, o esto sí nos quedamos con esto porque esto es bueno para todos, en todos los sentidos, en el económico, en la parte de la salud. Realmente nunca han llegado como que a ese, siento yo como que ese nivel y pues van a salir los intereses propios de cada persona y pues quieren sostener algo sostenible y que pues a final de cuentas solamente va a causar más daño. Sí, muchas gracias. Fíjense que este mismo video les comento, yo se los he puesto a mis alumnos de licenciatura que llevan una materia que se llama Tratamiento Físico-Químico de la Contaminación. Y cuando yo les pregunté a ellos qué opinaban sobre el video, me dijeron, creo que es un video muy alarmista, creo que es un video que a lo mejor no muestra la información que se tiene, que se conoce. No creo que el gobierno haga cosas que puedan perjudicar a la población. Y bueno, en el sentido común uno esperaría que ellos velaran por los intereses de nosotros, ¿no? Y uno de los principales intereses es la salud. Y, y bueno, decidí empezar con este video porque les voy a mostrar o voy a continuar con el estudio que nosotros realizamos pues ya hace bastante tiempo, hace más de 10 años, y ustedes al final pues podrán decir si el video o lo que mencionan en el video es alarmista, es mentira, eh, es verdad o se quedó corto el video, ¿sí? Entonces voy a continuar con la presentación. Efectivamente, este gobierno, y bueno, no quiero decir que sea el único, y los otros gobiernos, pues siempre le han apostado pues a utilizar
pues energía, bueno, seguir produciendo energía contaminante, ¿sí? Yo no sé si recuerdan ustedes que en, en el gobierno de Felipe Calderón se anunció la ampliación de la producción de energía eléctrica en la refinería Tulatepec. Entonces estamos hablando ahí como por 2010, que se anunció este megaproyecto donde se compraron muchísimos terrenos en aledaños a esta zona industrial, cientos de hectáreas se compraron porque se iba a hacer la ampliación, pues para producir más energía. Incluso dieron una inversión así como de 10,000 millones de pesos para iniciar los trabajos que al final no se llevaron a cabo con el cambio de sexenio. Entonces, nosotros que ya estábamos pues con datos y conociendo cuál es la problemática que hay en la zona, y les pongo esta diapositiva para que vean que efectivamente, o sea, vivir en esta zona de Hidalgo, es peor que vivir, por ejemplo, en la Ciudad de México. No se puede quejar de la contaminación de la Ciudad de México, pero las zonas industriales verdaderamente son un problema en cuanto a la parte de calidad del aire, sin tomar en cuenta pues también contaminación del suelo, contaminación del agua, etcétera, ¿no? Entonces, efectivamente, ahí como lo mencionan, en la ciudad, bueno, en esta zona, los contaminantes migran de esta zona hacia la Ciudad de México, porque por topografía, las montañas canalizan, o sea, las montañas que hay alrededor de esta zona. A ver si les puedo mostrar el. Miren, aquí no se ven, bueno, todo el sistema montañoso. ¿Sí están viendo que estoy cambiando a las diapositivas, chicos? No. Sí, No se ve, pero solo estamos viendo una que dice principales fuentes de emisión. Ah, no, entonces, a ver, déjenme hacer un cambio. Bueno, les mencionaba eh, que por la propia topografía que se tiene, a ver si ahora sí es posible. ¿Ahora ven el mapa? Sí. Dice zona de estudio. Ok, gracias. Por la propia topografía que se tiene en la zona, pues los contaminantes viajan de el norte hacia el sur. En el sur del estado de Hidalgo está la Ciudad de México, el norte de la Ciudad de México. Entonces se desplazan los contaminantes y fíjense qué sistema tenemos para transporte, en este caso de aire y de contaminantes, porque viajan de esta zona, pasan al norte, por eso contaminan con material particulado y dióxido de azufre, pero llegan hasta el sur, o sea, llegan hasta Morelos. Y los contaminantes de Morelos y de la Ciudad de México, por la noche se transportan hacia Hidalgo y por la mañana se transportan los de Hidalgo hasta Morelos, ¿sí? O sea, es un canal natural que hay de transporte de contaminantes. Cuando no hay esos vientos predominantes, pues entonces los contaminantes no se transportan. Es que no me acuerdo dónde les había puesto lo de los vientos contaminantes. No, esto no. No se transportan y se quedan en la propia zona. A ver si encuentro. Aquí está. Entonces es de Tlaxcuapan, pero no tengo aquí el dato para mostrarles. Y entonces, efectivamente, los contaminantes se transportan de un lugar a otro. Eso es innegable. El caso
más conocidos son del material particulado, de las que se transporta desde el Sahara hasta todas las costas, ¿no? Desde Brasil hasta México. Eso es un ejemplo que vaya, se ve en los satélites, se conoce. Y pues esta información que yo les estoy poniendo aquí, pues es información que también mencionaron de esta zona que se considera crítica. Bueno, nosotros tomando en cuenta que se iba a hacer la ampliación de la refinería, esto era la producción de barriles, de millones de barriles diarios en 2010. Y bueno, la refinería que más produce o que más producía en ese entonces era Tula, después seguía Salina Cruz, Cadereyta, Salamanca, Minatitlán y Madero. Déjenme decirles que donde hay una refinería, la calidad del aire es pésima, ¿sí? Es muy mala calidad del aire. Y ahí tenemos una flechita que le pusimos más 300 millones de barriles diarios. O sea, si producía 298, se iba a ir al doble de la producción. Esto significa, aunque ellos digan, es que vamos a utilizar la última tecnología, menos contaminante, eso implica que se va a aumentar, si no al doble, la emisión de contaminantes, que ya eran de 500 millones, eran 500,000 toneladas que se metían al año. Eso se iba a incrementar todavía más, posiblemente a 700, 800,000 toneladas al año. Y también se iba a incrementar mucho el transporte, ¿sí? O sea, y las empresas aledañas que hacen procesos pues, secundarios del tratamiento de muchos de los productos que se producen. Entonces, pues la verdad es que cuando anunciaron esto dijimos, híjole, esto se va a poner peor todavía. Efectivamente, a veces cuando uno dice, ay, no, pues se van a crear más empleos, pues más trabajo y todo, si no vives tú en la zona, pues qué padre, pero cada vez que anuncian que se va a crear una nueva empresa, que una empresa se va a venir a una localidad, eh, están muy contentos los que hacen dinero, pero la población deberíamos de estar así como que, híjole, ¿por qué vienen y se asientan aquí, no? O sea, la contaminación se incrementa muchísimo con el establecimiento de las empresas. Afortunadamente no se llevó a cabo, así que las cosas pues han ido empeorando, como dice el video, y les voy a platicar un poquito de lo que nosotros pudimos hacer en esa parte con la simulación de los datos de salud y también con los datos que nos habían proporcionado de las unidades de monitoreo. Pues empezamos a trabajar bueno, se realizó Eva Margarita, que fue la alumna que realizó este trabajo, empezó a trabajar en varias líneas, tomando en cuenta contaminantes como PM10 y dióxido de azufre y PCT, que en ese momento también se tomaba en cuenta o se medía, que es material suspendido total o partículas suspendidas totales, y los efectos a la salud que está expuesta. Hizo 2 escenarios para estimar los beneficios de la salud por la reducción de los niveles de contaminación en 2015 y 2030. Hizo los escenarios porque déjenme decirles que después de que se anunció que se iban a instalar, bueno, que se iba a ampliar la capacidad de Pemex para procesar hidrocarburos, la contaminación disminuyó 200,000 toneladas de manera muy mágica. Ya no eran 500,000 como en el reporte de 2006, sino ahora eran cerca de 300,000. O sea, de un plumazo borraron 200,000 toneladas. Nunca supimos cómo habían hecho, ni nunca mencionaron cuáles habían sido las estrategias, ni qué habían
modificado, porque las normas no se habían modificado, la modificación de las normas de calidad del aire pues son recientes, pero ellos desaparecieron una cantidad importante de toneladas que eran emitidas. Y bueno, lo que nos interesaba en este trabajo era estimar esos impactos a la salud por la exposición de estos 3 contaminantes que les decía, y si se reducían en un 70%, algunos de ellos, pues qué es lo que realmente iba a tener de beneficio como tal, ¿sí? Entonces se hacen modelaciones, se ocupan modelaciones, se tomó como año base de los contaminantes 2005 y se hicieron las prospectivas de 2015 a 2030. Entonces, la primera etapa fue recabar todos esos datos, toda esa información, de chimeneas, emisiones, topografía, cuánta población hay, si se monitorean los gases, las partículas y todos los datos semanales de nuevos casos de enfermedades y mortalidad de las instituciones de salud, para poder hacer este tipo de estimaciones. Después, la segunda etapa fue la modelación de contaminantes atmosféricos, impactos a la salud, para determinar si los incrementos de, por ejemplo, de 10 partes por millón a la población, esto, ¿cuántas enfermedades causa, ¿no? Por ejemplo, de los que se tiene. Y se tomó como base el año 2005 y los beneficios esperados. Cada modelo de estos pues se hizo en sistemas diferentes, son modelos diferentes. Por ejemplo, se utilizó ISC y ERMOD para hacer la simulación de los contaminantes, y para los impactos a la salud se utilizaron otro software como Simpax para poderlo realizar. Entonces, no me voy a detener mucho en esta parte porque tenemos 2 horas y todavía, o más bien hora y media, y todavía voy a dar un cierre al final. Entonces, para partículas, por ejemplo, para gases, de los datos que se pudieron recuperar de las unidades de monitoreo, pues solamente nos sirvieron de 2006 y 2007, y los de Tula. Y para partículas de 2004 a 2008, valores cada 6 días de 5 municipios. He platicado que del 1,5 millones de datos que se recolectaron, pues prácticamente solamente sirvieron 500,000 datos aproximadamente. Y se empezó a trabajar con un análisis muy rápido, ¿no? de estos datos pasados, retomando otra vez los IMECAS, estos índices metropolitanos de calidad del aire, y pues nos habíamos dado, por ejemplo, cuenta que en 2006 se rebasó la norma 53 días, 9 días con IMECAS mayores de 200, o sea, una calidad extremadamente mala. Y en 2007, 35 días fuera de norma, con una calidad mala 2 días y una calidad extremadamente mala en abril, por ejemplo, en 2 días de abril. Esto en cuanto a ozono. En cuanto a dióxido de nitrógeno, pues también se registraron valores que tuvieron calidad del aire regular, y en dióxido de azufre pues también hubo algunos valores que daban mala calidad del aire en algunos días, y también valores que tenían calidad regular, ¿sí? Recuerden que aquí que el principal contaminante en esta zona es el dióxido de azufre, porque es el que más emite, y pues emite porque pues lo contienen los hidrocarburos, ¿no? Entonces, es normal que esté presente este tipo de contaminantes. Entonces, aquí son datos donde se tienen los 5 sitios de estudio: Tula, Tepeji, Totonilco, Atitalaquia y Tlaxcuapan.
Y yo les mencionaba que pues Tula, Tepeji, Tula, Tepeji, Atotonilco y Atitalaquia, pues son municipios industrializados, pero Tlaxcuapan no, Tlaxcuapan es agrícola y comercial. Sin embargo, las concentraciones de PCT, por ejemplo, son muy altas, ¿no? Aquí aparece Atotonilco, Atitalaquia y Tlaxcuapan, y en ese entonces la norma era de 200, y pues estos parámetros estaban por arriba, ¿no? O sea, parámetros realmente muy altos en la zona, y decíamos, bueno, ¿por qué Tlaxcuapan? ¿Por qué Tlaxcuapan aparece tan alto? Y ya después cuando hicimos la Rosa de Viento, investigamos, pues nos dimos cuenta que los contaminantes viajaban hacia allá. Entonces, ahora parece ser que si uno quiere vivir en un sitio, pues es importante saber y hacer este tipo de análisis para saber si no una pluma de contaminante de alguna industria cercana, pues es la que voy a estar respirando todos los días, ¿no? Simplemente porque así está el transporte de manera natural de estos contaminantes. Bueno, esto es de PM10. Voy a irme un poquito más adelante porque esto fue un estudio muy largo. En el objetivo número 2 se determinó la relación cuantitativa de la mortalidad y morbilidad en los niveles de concentración de contaminantes del aire. Se hizo registro semanal de mortalidad y morbilidad, registro de cada 6 días de partículas, registro diario de gases, registro horario de temperaturas, y ordenados en semanas epidemiológicas, se tomaron en cuenta 200 semanas en el periodo de estudio. O sea, es un estudio bastante robusto para poder simular y decirnos más o menos qué es lo que había estado pasando en años anteriores, ¿no? Porque no pudimos hacerlo en línea, con datos en línea, es muy, muy complicado. Entonces, para las variables a considerar en la parte de salud, en la mortalidad, todas las causas específicas, que son enfermedades respiratorias, enfermedades isquémicas del corazón, enfermedades cerebrovasculares, morbilidad, infecciones respiratorias agudas, creo que así, eso es IRA, asma, bronquitis y neumonías, enfermedades cerebrovasculares, etc. Y los parámetros ambientales que se tomaron en cuenta y los modelos estadísticos que se utilizaron para procesar estos datos. Bueno, estos son, por ejemplo, las series de tiempo de los contaminantes y de las enfermedades que se evaluaron, tanto la parte de mortalidad como algunas de estas enfermedades. Y también hay una variable de temperatura. Recuerden que yo una vez les pregunté, oigan, en cuanto a la mala calidad del aire, pues, ¿en qué fechas por ahí uno espera mayores admisiones por enfermedades respiratorias en los hospitales? Pues esto realmente se agrava mucho en época de estiaje, donde no hay lluvias, y en época de frío, ¿sí? Cuando desciende la temperatura y no hay lluvias, si no hay lluvia, los contaminantes se concentran en el aire, ¿sí? Duran más tiempo o permanecen más tiempo suspendidos, y, y simplemente si no hay lluvias no se precipitan. Entonces, es más probable, y además a temperaturas bajas, es más probable que las personas se enfermen. Entonces, es una combinación de varios factores, o sea, temperatura, condiciones ambientales, concentración de contaminantes, y podemos ver, por ejemplo, aquí tenemos en rojo series de tiempo de PCTs con una concentración de 293 microgramos por metro cúbico, con temperaturas que iban desde menos 3.8 a 13.1 grados centígrados, y casos semanales de mortalidad en todas las causas. Y si ustedes se dan cuenta, cuando la temperatura baja, que es la parte verde que estamos viendo aquí, cuando la temperatura disminuye,
los casos semanales de mortalidad se incrementan, ¿sí? Son los picos que tenemos más grandes acá en color negro. Entonces, baja la temperatura, se incrementan los casos, ¿sí? O sea, hay de alguna manera, no siempre es así, ¿sí? Porque aquí también tenemos casos, pero les voy a platicar porque no siempre es así. Entonces, disminuye la temperatura y parece ser que los casos se disparan. Entonces, esto sucede en todos lados, en todas las partes del planeta, una concentración de contaminantes altas, donde donde no hay lluvias, pues se concentra, y si disminuye la temperatura o hace más frío, pues vamos a tener un incremento en la mortalidad debido a todas las causas, ¿sí? Entonces, yo recuerdo que tenía un profesor que ya era bastante grande, pues yo era muy joven cuando estudié la maestría en el CIMBESTAP, yo debió haber tenido como unos 25 años y él tenía, pues ya era una persona ya bastante adulta, de haber tenido como unos 60, 65 años, y me gustaba platicar con él y me decía, híjole, ya van a salir las lilies, ¿no? Las flores, las lilies salen, bueno, florecen en marzo, y él me dice, en cuanto florezcan las lilies, ya la hice por vivir, yo creo, de aquí hasta diciembre, ¿no? Hasta que termine el año. Y es cierto, o sea, cuando uno se va haciendo un poco más viejo, pues dice, híjole, pues ojalá y sobreviva el invierno, ¿no? Si sobrevive el invierno, pues yo creo que ya lo puedo contar para el siguiente año. Estos son mortalidad de todas las causas y causas específicas, y viene una tabla que nos dice % de incrementos de este tipo bueno, en el caso de las mortalidades, por cada 10 microgramos por metro cúbico de PCT, ¿sí? Es decir, si la concentración pasa de 20 a 30, o si la concentración es de 10 y pasa 20, ¿cuántas personas pueden morir por un incremento en este tipo de contaminantes? Entonces se tienen de PCTs y PM10. Y si ustedes se dan cuenta, pues es muy variable, ¿no? En el caso de la calidad del aire, nunca vamos a ver un gráfico así completamente lineal, porque los contaminantes no se comportan así como si fuera un contaminante, por ejemplo, en el agua o en el suelo. Es muy variable, y lo que a mí me llamaba también mucho la atención es los rezagos en semanas. Por ejemplo, bueno, ¿qué significa eso? Si yo estoy expuesto, si el día de hoy yo me expongo a un contaminante atmosférico y soy susceptible de él, y hoy fue un día malo, con una mala calidad del aire, si soy susceptible, es probable que por la tarde-noche o al otro día yo ya tengo una reacción, o sea, ya mi cuerpo esté reaccionando a esos contaminantes, y a lo mejor tengo algún problema respiratorio, y ya lo esté manifestando mi cuerpo, ¿sí? Pero no todas las personas que no son sensibles o que no son tan sensibles a estos contaminantes pueden tardar semanas. Estamos hablando que pueden tardar 3 o 4 semanas en presentar un cuadro eh, con algún tipo de sintomatología o algún tipo de enfermedad, ¿sí? Entonces, por eso se hace la estimación de rezagos en semanas, porque a veces tarda 2 o 3 semanas en que se manifieste incrementos, por ejemplo, en morbilidad o en mortalidad, porque no es inmediato. Con los contaminantes atmosféricos no es inmediato este tipo de respuestas tan rápido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué tanto se puede incrementar con 10 microgramos por metro cúbico? Pues 0.43%, por ejemplo, con rezagos de 3 semanas. O sea, esa sería la primera semana, segunda semana y 3 semanas.
tendríamos este incremento en la población, ¿sí? En el caso de causas específicas, 1.3% y 1.4% con rezagos de 3 y 4 semanas. Y, a ver, es que le moví al revés. En el caso de mortalidad por todas las causas, 1% con rezago de 3 semanas y 1.9% con 3 semanas de rezago. Bueno. Denme un segundito que tuve un problema técnico. Bueno, ¿pueden ver la presentación? Se Chicos, ve su ¿pueden ver la página presentación? se ve una página abierta de Chrome, doctor. Ah, ok, a ver, déjeme. Sí, Ya se ve, Doc. ¿Ya? Ok. Y ahora se ve Adobe. Ahora ven la presentación. A ver, déjenme ver, algo está mal aquí. Voy a dejar de presentar y voy a volver a presentar de nuevo. Ahí se ve, se veía una gráfica. Sí, ok. Ahora se ve la gráfica, ¿verdad? No creo que todavía no esté Bueno, compartiendo, entonces doctor. en la gráfica es la misma. No, ok, perdón. Ah, está cargando, está cargando. Ah, ok. Ya se ve su gráfica. Ya se ve la gráfica. Ah, ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces esta es la misma gráfica de series de tiempos de IRA, PCT y temperatura mínima, ¿sí? Entonces, aquí queda pues más claro que hay una relación inversa entre los casos de IRAS y la temperatura mínima. O sea, menor temperatura, mayor número de infecciones respiratorias agudas. A ver, déjenme ver por qué me estoy ya regresando. Bueno, se hizo lo mismo para, a ver qué tengo, PCT, PM10, ok. Bueno, de este estudio, ¿sí? Se concluyó que el incremento de infecciones respiratorias agudas, asma y mortalidad por todas las causas y por causas específicas está asociado con la contaminación del aire por partículas, aun cuando las concentraciones de material particulado estén por debajo de los límites permisivos establecidos. Recordarán que cuando hicimos este estudio, las concentraciones todavía de los límites máximos permisibles de material particulado eran todavía muy altos, no se acercaban a los de la OMS, pero uno puede decir, bueno, es que están por debajo de los límites máximos permisibles. La verdad es que se siguen encontrando efectos, aunque las concentraciones sean bajas, ¿sí? Entonces hay, por ejemplo, en el caso por cada incremento de 10 microgramos por metro cúbico, pues la mortalidad incrementa 1% y el rezago son de 3 semanas. O sea, yo me enfermo ahora y es probable que me muera en 3 semanas. ¿Sí? Entonces, en el caso, por ejemplo, de la zona metropolitana del Valle de México, otro estudio que realizaron en 2001, pues por cada 10 microgramos por metro cúbico de PM10 se incrementaban 0.96. O sea, aquí en Tula Tepeji es más alto, es de 1%. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, en el caso de la mortalidad por causas específicas, fue de 1.9% con un rezago de 3 semanas.
Y bueno, son datos similares, un poco más altos, ¿sí? Los que arrojaron este estudio. Y en el caso de la morbilidad, pues el efecto máximo se presentó en la misma semana que se daban los incrementos de niveles de PM10, aunque aparecieron efectos de rezagos entre 4, 5 y 6 semanas. Para PCT de 6 y 9 semanas y para PM10 entre 4 y 8 semanas de rezago. Bueno, en este caso la variable de temperatura se asoció inversamente a la mortalidad, pero no afectó el valor estimado de la relación cuantitativa entre mortalidad y morbilidad. Y bueno, fue necesario hacer otro tipo de estimaciones. Les voy a mostrar ahora el objetivo 3, que fue la modelación de la calidad del aire, de lo que mencionábamos. Bueno, si la empresa está en un determinado sitio, supongamos que donde ustedes viven hay una empresa que contamina o emite contaminantes atmosféricos y se encuentra en un radio cercano, a lo mejor de medio kilómetro o 1 kilómetro, pues uno pensaría, bueno, pues sí está a medio kilómetro, ¿no? Ese punto donde está colocada esa empresa se conoce en inglés como hotspot, como un punto caliente, ¿sí? Y uno normalmente a veces ve a las empresas que tienen algunas chimeneas. Y dices, bueno, entre más alta sea la chimenea, va a transportar los contaminantes más lejos. Entre más pequeña sea de altura sea la chimenea, los contaminantes los va a dispersar en un radio más cercano a donde está esa empresa. Entonces, con estos datos de movilidad también se toma, de modelación, también se toma en cuenta la altura de las chimeneas, porque dice uno, bueno, ¿qué tan alto es? ¿Son 100 metros? 150 metros, pues cuántos kilómetros va a dispersar los contaminantes y en qué dirección van a ir estos contaminantes. Entonces aquí se utilizaron diferentes tipos de modelos para estos contaminantes. Como les mencionaba, se utilizan parámetros meteorológicos, ubicación geográfica del sitio, los datos de la superficie, perfiles de la altura, las chimeneas, emisión de contaminantes, y se hace hay algunos simuladores que hacen una malla, por ejemplo, de 80 y tantos kilómetros, para ver cómo es el comportamiento de estos contaminantes. En este caso, se tomaron en cuenta dióxido de azufre, PCT y PM10, concentraciones anuales y diarias de los contaminantes, concentraciones por el total de chimeneas, por grupo de fuente y por contaminante y por grupo. Se tomaron en cuenta tres sectores industriales de la zona. Uno es refinación de petróleo y quemadores, conocidos como, bueno, la refinería Miguel Hidalgo, ¿sí? Y la de generación de energía eléctrica, que es la termoeléctrica Francisco Pérez Ríos. Y otra de las empresas que habíamos visto también, que hay muchas empresas de cal y cemento, ¿sí? Entonces, esas son 3 de las empresas. Estas fueron las emisiones por año de 2005. Y en azul está cuánto emite CFE. En rojo es cuánto emite Pemex. Y en verde, qué cantidad de contaminantes emiten las industrias del cemento y la cal. Entonces, si se dan cuenta, pues estamos hablando las emisiones, en este caso, de dióxido de azufre, por ejemplo, de CFE eran un poco más de 100,000, de la refinería casi 92,000, y del cemento y la cal, pues con 21,000 toneladas, ¿no? Y así se van de contaminantes que van emitiendo cada una de ellas. Entonces son sectores que siguen contaminando en la zona, ¿sí? Y este es la malla o el área que se tomó para hacer estos estudios, para ver la
la pluma de transporte, que es de 84 kilómetros de los sitios. Los sitios de interés son estos que están marcados aquí con crucecitas y puntitos, son los estudios bueno, son las empresas de interés, ¿sí? Que están prácticamente en esta zona, de unos 36 kilómetros de área, pero toda la demás zona, pues también es una malla. Y si se dan cuenta, pues ahí podemos ver que son sinuosos pues el lugar, que hay muchas montañas, ¿sí? Y esto hace pues, que se transporten estos contaminantes en dirección en este caso, hacia el norte de la Ciudad de México y hasta el sur de la Ciudad de México hasta Morelos, ¿ok? Bueno, esta es una gráfica de una rosa de vientos, y si se dan cuenta, los vientos predominantes, bueno, hay vientos predominantes que van de norte a sur, por eso los contaminantes que se emiten en esta zona viajan hacia el norte de la Ciudad de México, pero también hay vientos predominantes que viajan del sureste al noroeste, o sea, viajan hasta esta zona. O sea, si se emiten aquí, viajan a esta zona, que es donde está Tlaxcuapan, ¿sí? Entonces, pero hay un canal de transporte de contaminantes muy claro, por eso los capitalinos se quejan. Siempre que hay contaminación de material particulado, es Tula el que está contaminando, es Hidalgo el que está contaminando, y pues tienen toda la razón, ¿sí? Miren, estos son concentraciones simuladas de PCT, PM10 y dióxido de azufre por tipo de empresa. Yo lo que les mencionaba hace rato es de los puntos calientes. Este punto caliente que ven se llaman así hotspot porque son los puntos rojos. Este es el centro aquí. Yo no sé, creo que es muy pequeño. Déjenme ver si lo puedo agrandar para que ustedes lo puedan ver mejor. Déjenme ver si puedo agrandar algo para que ustedes lo puedan ver. Se me interesa que lo vean. Y ya después lo hago más chiquito. Ay, no, creo que me pasa. Pasé por mucho. Ok. Bueno, voy a tratar de no pasarme demasiado. Bueno, ahí lo que les estoy mostrando es este es Francisco Pérez Ríos, y no sé si logran verlo ustedes, es Tlaxcuapan, por la parte de acá arriba, Atitalaquia, Totonilco, Tula y Tepeji, ¿sí? Y este es un punto rojo. ¿Sí lo pueden ver, chicos? Ok, bueno, esto se los pongo aquí nada más para ubicarlos, ¿no? En esos puntos son las zonas industriales que tiene el estado de Hidalgo, y Tlaxcuapan no es una zona industrial, pero se tomó en cuenta porque también tiene muchos problemas, o sea, los contaminantes viajan hacia allá. Entonces ahora lo voy a poner así. Entonces, en este mapa me puedo dar cuenta fácilmente que la industria de la cal y el cemento, si yo lo comparo con Comisión Federal de Electricidad y la refinería, pues parecería que contamina menos, pero contamina, ¿sí? Entonces, claro, el radio de transporte o la distancia que se transportan esas partículas es menor, y es menor porque generalmente, aunque también hay emisión de dióxido de azufre, porque queman hidrocarburos y antes quemaban llantas, plásticos y un montón de cosas para hacer el cemento y la cal. La mayor cantidad de contaminantes que se les escapan son PM10 también, y material particulado con un
tamaño mucho mayor de micras. Entonces, sí se transporta, pero es mucho mayor, no son tantos gases. En cambio, la Comisión Federal de Electricidad y la refinería, pues contaminan un poco más, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, pues el radio, ¿de qué me sirve a mí vivir a 20 kilómetros, por ejemplo, de la Comisión Federal de Electricidad o de la refinería, si voy a ser alcanzado por los contaminantes, ¿sí? Por la dispersión que tienen? Bueno, estas son concentraciones simuladas promedio de 24 horas y podemos ver cómo los contaminantes se dispersan en un radio mucho mayor. A ver, les voy a mostrar. Estos son fuentes que contribuyen a la contaminación del aire. Es Tula y Atitalaquia, Tlaxcuapan, ahí tenemos Tlaxcuapan, Tepeji, pero realmente Tlaxcuapan no es una zona industrial, más bien, aunque se midieron esos contaminantes de PCT y PM10, pues no es que los emitan ellos, sino que a ellos les llegan esos contaminantes como tal. Entonces, las zonas problemáticas son aquí Atitalaquia, Totonilco, Tula y Tepeji, principalmente a Totonilco, Atitalaquia y Tula. Estos son concentraciones medidas de dióxido de azufre, de PCT y PM10. Y en este caso son concentraciones simuladas por grupo, y lo que ustedes pueden ver así como en forma de ondas es la dispersión de los contaminantes. Ahí aparecen, por ejemplo, aquí de PCT y PM10 promedio anual de estos contaminantes. Esta es una línea base de dióxido de azufre. Si se dan cuenta, en el caso de dióxido de azufre, las concentraciones para PM10 y PCT, pues las tenemos ahí en color verde, pero no nos dejemos engañar por a veces los colores o las concentraciones. Si se dan cuenta, la dispersión de los contaminantes no es más grande porque las partículas pueden permanecer en el aire, las más pequeñas, PM2.5, PM1, pueden permanecer 1 o 2 semanas aproximadamente, y las PCT, pues esas en un día sedimentan y en un día, bueno, más bien se precipita, ¿sí? Entonces, pues uno puede ver ahí concentraciones relativamente bajas, pero en el caso de los gases, pues permanecen más tiempo en la atmósfera. Entonces aquí podemos ver cómo si son emitidos, por ejemplo, por CFE o por Pemex, pues sí abarca a las poblaciones muy cercanas, que linealmente están a 10, 15 kilómetros de toda esta zona industrial, ¿sí? Bueno, ya después de conocer más o menos cuáles eran las condiciones y los kilómetros que abarcaba esta parte de contaminación, se propuso la estrategia de reducir 70% de las emisiones de dióxido de azufre, que son las mayoritarias en la zona, y 10% de la reducción de emisiones de material particulado. Se hicieron 3 escenarios, 70-10, y uno es en los quemadores y el otro el 10% en las chimeneas de PM10, y el escenario 70-25, 70% de emisiones de dióxido de azufre en las chimeneas y 25% en las emisiones de material particular. Entonces, ya con estas simulaciones de reducción, pues vimos que sí se reducía, sobre todo la industria del cal y el cemento no tanto, pero sí por eso las vemos un poco grandes, pero las de CFE y las de la refinería sí disminuyeron. O sea, en cuanto a comparación, no sé si recuerden, pero en el primer mapa de las concentraciones,
pues aquí vemos realmente cómo están sin reducción, ¿sí? Entonces podemos ver aquí cemento y cal, pues se ven un poco más pequeñas en relación a CFE y a Pemex. Sin embargo, con los escenarios, pues las industrias de Pemex y CFE, que emiten mucho dióxido de azufre, pues sí reducen sustancialmente sus emisiones con los escenarios planteados por EVA, ¿sí? Y ya se parecen más a las del cemento y la cal, ¿sí? Entonces esos escenarios, digo, bueno, pues si se ve una reducción de la parte de los contaminantes. Entonces, esta simulación de los contaminantes, pues se encontró, por ejemplo, se encontraron en el caso del dióxido de azufre, pues hasta 4 veces más por arriba del valor de referencia en promedios de 24 horas y hasta 5 veces por arriba de la concentración promedio anual. La dispersión de los contaminantes, en el caso de dióxido de azufre, pues presenta un radio más o menos de 15 kilómetros del punto caliente, o sea, del punto de emisión, pero depende mucho de los vientos. Si no hay vientos, pues sí se van a dispersar unos 15 kilómetros, pero si hay vientos predominantes, pues se dispersan mucho más kilómetros de lo estimado, que es 15, ¿sí? Y bueno, tal vez el punto que les parezca interesante para ustedes es la parte de salud, ¿sí? Ya con los datos de salud. Entonces, aquí están los 3 escenarios. El primer escenario es no reducciones, ¿sí? De PM10, 22,000 toneladas al año. En 2005, en el anuario fue lo que se estimó, y 214,000 toneladas al año de dióxido de azufre. Había una población de 364,000 habitantes, y en 2015 pues se proyectó una reducción del 10%, o sea, se tomaron solamente 20,000 toneladas, perdón, 10 y 25% de reducción de PM10 y 70% de reducción de dióxido de azufre. Para 2030, 25% de reducción de PM10 y 70% de reducción de 2030. Y se hizo la proyección también de la población. Se utilizaron para esto el programa SIMPAX de AirPac para estimar la parte de impactos a la salud, mortalidad y morbilidad. Y esto es así como una esfera de cristal, ¿sí? Porque te hace la estimación de los datos, y el software asigna por las emisiones de los contaminantes de los sectores, de las empresas y de todos los datos que se alimentan estos software, asigna o estima más bien qué empresas son responsables de causar mortalidad y morbilidad, y nos da una estimación de cuántas personas con los datos de salud que se alimentó el software fallecieron por estar expuestos a estos 3 contaminantes. Y entonces en esta línea base, se metieron todos los datos de salud, mortalidad total, mortalidad infantil, mortalidad por personas menores de 65 años, mortalidades específicas, y se clasificaron por contaminantes. Está PM10, PCT, o sea, en esta parte PM10, PCT, dióxido de azufre, y en el caso de morbilidad, pues admisiones hospitalarias, admisiones hospitalarias por enfermedades respiratorias, por cardiovasculares, por bronquitis, menores de 65 años, asma, ira, asma, etcétera, ¿no? Por cada uno de estos contaminantes. Entonces, estos son los datos de salud tal y como nos los proporcionaron como línea base en 2005, y esto es lo que
hizo la simulación el software. Entonces, en color verde, pardo, están los datos de personas, por ejemplo, mortalidad de CFE, que aquí nos marca 16, mortalidad total, 16 por PM10, y en color naranja están los datos de Francisco Pérez Ríos, que fue 1, bueno, está Miguel Hidalgo, perdón, y CFE, y después los provocados por la industria del cemento y la cal. Entonces, aquí se pueden ver ya algunos datos, 3, 7, 26, 9, 53, 14, y simplemente con ver estos datos y los colorcitos, por ejemplo, de asma, pues los casos de asma que nada más fue 1, o admisiones hospitalarias, y estos casos que tenemos aquí, pues sí nos dan nos indican qué empresa puede ser la que haya sido responsable de ocasionar tanto mortalidad como morbilidad en estos estudios. Y ya después se ven con la reducción, se ven los beneficios de los casos evitados. Por ejemplo, 2015, aquí ya tenemos datos, por ejemplo, de mortalidad en 2015, ya sea por PM10, PCT o dióxido de azufre, pues fallecieron 650 personas. Estos datos no los inventamos, son datos que salieron de la parte de salud, y en 2030, si fueran, perdón, no, miento, estos son datos de los escenarios por reducción. 650, y aquí, porque estos son todos los datos, por ejemplo, de mortalidad. Estos son todos los datos que nos arrojó todos los datos que nos dieron del sector de salud. Y aquí son casos, escenario 70-25, casos evitados, 650, y si hay una reducción en 2030, pues 1,265 personas, ¿no? No fallecerían, tomando en consideración estos datos que teníamos previamente. Y en cuanto a morbilidad, pues 6,106 personas que presentarían menos cualquiera de estas enfermedades ocasionadas por estos contaminantes. Y si es un escenario 70-25 en 2030, pues más de 11,000 personas pues no presentarían estos casos. Entonces, fíjense, los niveles de concentración simulados en 2005 se asociaron con 318 muertes, considerando mortalidad infantil, mortalidad de personas mayores de 65 años, mortalidad por todas las causas y mortalidad por causas específicas, 72 admisiones hospitalarias por enfermedades respiratorias y 3,622 nuevos casos de infecciones respiratorias agudas, bronquitis crónica y asma. Estos son los datos, los datos reales, ¿no? que nos dio la parte del sector salud. En el caso de CFE y Pemex, pues son las dos empresas que producen mayores efectos a la salud en la población, con 145 y 128 casos de mortalidad. Esto sí es simulado por el software. El software, a partir de los contaminantes, asignó a las empresas el porcentaje de los casos de mortalidad y de morbilidad respectivamente. Entonces, si se dan cuenta, pues 145 y 128, pues las dos empresas van de la mano, ¿no? O sea, son las que más contaminan y son a las que se les asocia con los datos de salud y datos de calidad del aire, pues ser responsable de alguna manera de de las causas de mortalidad. El sector del cemento y la cal, pues contribuyó con 44 casos de mortalidad y 512 de morbilidad en 2005. ¿Sí?
Bueno, se observó una asociación entre el incremento de la mortalidad y la morbilidad en casos semanales de las concentraciones de material particulado en la región Tula-Tepequi. Y bueno, los escenarios de reducción, como lo vieron en los datos, pues sí dan un aliciente a que si hubiera esa reducción, pues en lugar de que hubiera más enfermos o más mortalidad, más morbilidad, pues serían mucho menores los casos reportados por el área de salud, ¿no? Esas son algunas perspectivas que se hicieron de estos estudios y y bueno, eh, eh, es importante que ustedes recuerden que si alguien está expuesto a este tipo de contaminantes, pues si no es alguien sensible o alguien este, que, que sea una persona que tiene asma o tal vez un persona o grupo más vulnerable, pues no va a presentar una respuesta inmediata. En muchos de los casos, en este estudio, el efecto máximo de la mortalidad ocurrió 3 semanas después de que las concentraciones de material particulado se incrementaron, por ejemplo. ¿Sí? Y a veces no las asociamos, y bueno, ahora ¿por qué presenta un cuadro tal vez más grave, ¿no? Y a veces no sabemos, o a veces simplemente nos enfermamos y decimos, ¿y ahora por qué estoy enfermo? Sí, de la gripe o de las vías respiratorias, si, si estaba bien, no sé, hace 2 o 3 semanas, ¿no? Y es posible que estemos, pues a lo mejor en contacto o presentes en un evento de estos donde las concentraciones se disparan y simplemente no asociamos estos casos. Y bueno, estos son otros estudios de otras zonas donde también presentan concentraciones mucho más altas de las que se encontraron en esta zona. Este, de aumentos de asmas y enfermedades respiratorias por incrementos de 10 microgramos por metro cúbico, hasta 3% o hasta 1% o incluso hasta casi 5% con rezagos de 5 semanas o sin rezagos, por ejemplo, inmediatamente. ¿Sí? Bueno, voy a concluir con esto. Hay mucho más datos de la parte de salud, pero quiero también pues platicarles un poquito de la parte de COVID y también escuchar sus comentarios de este estudio. Así que les vuelvo a preguntar, ¿qué opinan si el video que vieron anteriormente era muy alarmista o se quedó corto porque no tenían estos datos? Porque también en nuestro caso, pues tampoco es andar eh, los investigadores generalmente pues no andamos con una pancarta allá afuera, ¿no? Esa no es eh, nuestra función. Sin embargo, déjenme decirles que cuando se hicieron todos estos datos se presentaron a la parte de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Hidalgo y empezaron pues a tomar medidas, empezaron a monitorear incluso otras regiones y otras zonas, se incrementó el número de unidades, y yo creo que después también de esto, pues desaparecieron esas toneladas misteriosamente que yo creo, porque no hemos seguido haciendo un análisis más profundo de la zona, pues no creo que las concentraciones hayan disminuido, sino hayan aumentado. Entonces, los escucho, quieren comentar algo, si este estudio de caso les dio otra perspectiva diferente en cuanto a la parte de calidad del aire. No, pues sí, doctor.
Sí, gracias, Rita. Ya sé. Ha sido, y justamente iba a comentar lo mismo. Creo que se queda corto en realidad. Desafortunadamente se privilegia la cuestión económica y se deja de lado pues la cuestión de salud. Entonces, tal vez la perspectiva de nosotros es un tanto diferente a la de los compañeros que usted mencionaba en su clase, por la cuestión de que pues nosotros tenemos un poquito más de conocimiento en relación a la salud. Entonces, creo que le damos un poquito más de énfasis. Sí, su formación es muy importante. Eh, Quise presentarles esta parte porque eh, pues ustedes van a estar, bueno, están inmersos en la parte de salud y también con los trabajadores, ver la normatividad, etcétera. Entonces, a veces el desconocimiento, por ejemplo, de temas como estos, pues no nos ayudan a dimensionar realmente cuál es el problema, ¿no? Y todas las implicaciones que pudieran tener desde un punto de vista ambiental. Y siempre las empresas o los dueños de las empresas, lo único que les interesa es cómo obtener más ganancia, no tomando, aunque, eh, aunque estén enfermando a sus trabajadores o a la población que está cercana. Nosotros, yo les había comentado que había vivido en Tula, que cuando nos vinimos a vivir a Pachuca, no es que Pachuca tenga mejor calidad del aire, o sea, bueno, sí tiene mejor calidad del aire, pero no así que sea la mejor calidad del aire, porque eh, hay mucho polvo, hay mucho material particulado también aquí, ese es un principal problema, pero eh, yo definitivamente no volvería a trabajar yo en esta región, en la región Tula-Tepeji. Ni aunque me paguen 200,000 pesos, me iría a trabajar ahí. O sea, no vale la pena. O sea, no es el dinero, sino la salud, ¿no? O sea, es una zona muy contaminada. La gente, pues yo creo que ha creado muchos mecanismos de resistencia, pero tengo conocidos también que viven ahí, bueno, que siguen viviendo porque pues de ahí son, ahí su familia, etcétera. Y a veces cuando platicamos y les decimos esto y el otro, pues la gente no va a migrar, no va a irse de un lugar, ¿no? No asocia, no por problemas de contaminación, pero ellos sí nos platican que ven muchos casos de cáncer, por ejemplo, o sea, y cercanos. Cuando platicamos de estos temas con ellos, me dicen, pues sí, fulanito, menganito, el otro, o sea, ellos mismos empiezan a ver que en sus círculos cercanos hay muchos problemas de enfermedades y cáncer. Y pese a eso, pues siguen ahí, ¿no? O sea, siguen viviendo ahí y uno, pues esperando que a ellos no les pase nada de esto, ¿no? Bueno, si no tienen algún comentario, les voy a comentar eh, el otro estudio que es con el COVID, porque yo sé que son médicos, eh, fue una pandemia muy reciente que todos la vivimos, con un desconocimiento eh, de la enfermedad, de muchas cosas, que no sabíamos tal vez cómo abordarlo, eh, que se fue, yo creo que aprendiendo en el proceso y una de las cosas que me llamaba mucho la atención con el COVID, y a ver si ustedes me corrijan si yo estoy diciendo tonterías, es que prácticamente desaparecieron las enfermedades, otro tipo de enfermedades respiratorias, ¿no? Todo era COVID. Entonces, eh, incluso la influenza desapareció, ¿no? O sea, nos enfermamos de cualquier cosa, era COVID, 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 COVID. Te atropellaba una bicicleta y era COVID, ¿no? Entonces, estuvimos, yo creo que
viviendo una serie de cosas donde incluso desde el sector salud se privilegiaba que, que estadísticamente se incrementaran los datos de COVID. Y nosotros durante esa pandemia, pues estábamos en casa dando las clases y empecé yo a trabajar con mis alumnos. Déjenme presentarles. Y en esta misma asignatura empezamos a platicar sobre cómo durante la pandemia muchos investigadores empezaron a reportar que la calidad del aire había mejorado en muchas de las ciudades y mostraban fotos satelitales por ejemplo, de China, donde prácticamente habían disminuido enormemente los contaminantes atmosféricos. Y digo, bueno, pues algo bueno debió haber traído el COVID. Y era porque pues todos estábamos en casa, ¿no? La mayoría estábamos en casa. Google y Facebook empezaron a monitorear el, el transporte, la movilidad de la población, ¿sí? Yo no sé si se enteraron, pero uno entraba a ver las estadísticas y decía, movilidad para centros comerciales, movilidad para hospitales, movilidad para ciertos lugares, ¿no? Y entonces medían la movilidad. ¿Y cómo la medían? Pues es que estos canijos nos espían los teléfonos, ¿no? Entonces siempre tenemos encendida o se encendía la parte de ubicación, porque en ese entonces apagaba la ubicación y al rato estaba encendida la ubicación. Entonces nos estuvieron monitoreando y sacaron muchos datos, muchas bases de datos, y con eso empezamos a trabajar. Tenía algunos alumnos que querían unos puntos extras, y les encargué una tarea. Le dije, oigan, vamos a realmente ver si aquí en Hidalgo, en las ciudades de Pachuca y Tulancingo, realmente vimos un efecto como lo que nos están mostrando en otras partes del mundo. Y ellos me dijeron sí. Y le dije, pues vamos a tomar estos datos de la red, vamos a utilizar los datos de Google y de Facebook, y vamos a utilizar los datos de las unidades de monitoreo, y vamos a ver si realmente tuvimos una mejor calidad del aire. Entonces, como no teníamos nada que hacer, pues empezamos a hacer este tipo de estudios que llamamos efectos de la COVID-19 en la ciudad del aire, en la calidad del aire de las ciudades de Pachuca, Tunancingo. Déjame decirles que también hicimos lo mismo después de este estudio para Titalaquia, Tula y Pachuca en una segunda ola, porque yo me metí muy de lleno a ver muchas cosas. A ver, déjenme ver si lo tengo aquí. Me metí muy de lleno a buscar más información. Incluso me acerqué con el sector salud porque yo quería más datos, ¿sí? Tenía un estudiante trabajando en el hospital de salud aquí del estado de Hidalgo, y él estaba realizando todos los ensayos que se les hacían a las personas que llegaban a los hospitales, y pues tenían una base de datos impresionante, ¿no? De 60, 70 variables, y les hacían un análisis para ver qué tipo de variante de COVID tenía. Y una vez, pues yo las únicas que escuchaba pues eran las del alfabeto griego, ¿no? Y las que iban saliendo, y una vez me dijo exalumno, me dijo, ¿cuántas variedades cree que hay de COVID
en el estado de Hidalgo? Le dije, pues unas 3 o 4, ¿no? Y me dijo, no, doctor, es que usted nada más escucha las noticias y usted lee las noticias en el internet. Dice, hay más de 1000 variedades. O sea, ya me quedé con la boca así. Se me cayó la mandíbula. Le dije, ¿en serio? Dice, sí. Nosotros tenemos todos estos datos. Y, y bueno, me metí mucho más al tema porque me llamó mucho la atención. Yo no soy médico, pero me interesa, bueno, siempre me ha interesado esta parte de los contaminantes con los efectos a la parte de la salud. Entonces, si ven la presentación, chicos, perdón, no les pregunté. Sí, se ve, Sí, doc. doctor. No, doc, no. Ya le estoy cambiando, ¿se ve? Sí, Sí, doc. doctor. Sí. Ok, perfecto, gracias. Gracias. Bueno, entonces, fíjense, de este estudio, pues mis alumnos, después de que lo terminaron y todo esto, lo presentaron en un congreso y les fue muy bien porque se llevaron al primer lugar era un congreso para COVID, así, de estudios sobre COVID. Que propició la misma universidad y ellos participaron y se llevaron el primer lugar en la mesa y el primer lugar general en el evento. Entonces ellos estaban muy contentos, yo también por esfuerzo de, de gabinete, porque prácticamente fue lo que hicimos, muchos estudios, muchos análisis estadísticos. Entonces, las fotos que les mencionaba, por ejemplo, en esta parte donde les estoy poniendo la parte de introducción, es cómo se ve de China, y pues ahí ven ustedes a Wuhan, ¿no? Donde supuestamente salió todo el show de la pandemia. Yo le llamo la pandemia porque para mí esto fue planeado, ¿no? Y sigue siendo planeado, de cómo, pues intereses más allá de los que tiene nuestro país, pues pueden influenciar un movimiento así tan grande de una pandemia. Y se ve ahí Wuhan, Hong Kong y todo eso. Y todo lo que se ve así en color como amarillo, pues son contaminación por dióxido de nitrógeno. Entonces, si es en azul, es que tiene concentraciones menores de 125 micromoles por metro cuadrado, y si se ve amarillo, a más oscuro va de 250 hasta mayor de 500 micromoles por metro cuadrado. Entonces, esa es la primera foto de enero, del 1 de enero, no, del 20 de enero de 2020, y después, un mes después de la pandemia, el 25 de febrero, o creo que sí, del 10 al 25 de febrero de 2020, son fotos satelitales. Y si ustedes se dan cuenta, la concentración de dióxido de nitrógeno, sobre todo por transporte, es mucho menor, ¿sí? Incluso por acá se ve Japón, ¿no? Por esta parte. Entonces prácticamente se ve aquí blanco. Y eso nos llamó mucho la atención. Dijimos, bueno, esto mismo está sucediendo aquí en Hidalgo, o sea, realmente tenemos esa reducción importante de contaminantes, y pues empezamos a sacar esta información y ver, pues, ¿de dónde tenemos datos? Pues de las unidades de monitoreo. Entonces, seleccionamos el área de estudio, revisamos las estaciones de monitoreo de calidad del aire, los datos de movilidad vehicular, que ya les dije de dónde los sacamos, hicimos análisis, tratamiento de datos, imputación de valores perdidos, tenemos muchos valores perdidos, concentración de contaminantes criterio, análisis estadístico, comparación de medias y análisis estadístico de correlaciones de Pearson. Y entonces, estos son los datos de concentración de contaminantes criterio como los extrajimos de la base de datos. Entonces empezamos a tomar los datos del 1 de marzo de 2020. Yo no sé si recuerdan
que todos nos fuimos a casa ahí como por el 8, creo. No recuerdo si 8:20. A ver, déjenme, ya no me acuerdo. Tengo memoria de teflón, yo. ¿Cuándo nos fuimos a casa? 23 de marzo. Bueno, en las escuelas del 23 de marzo, todos a casa, ¿sí? Y eso fue en todos los niveles educativos y suspensión inmediata en todas las actividades no esenciales el 30 de marzo de 2020, ¿sí? Y en Hidalgo se implementó un programa de reducción vehicular del 4 de mayo de 2020, eh, para que pues, utilizáramos menos los carros. Yo no sé en sus ciudades o lugares de origen si les pasó lo mismo, pero eso es lo que vivimos nosotros aquí en Hidalgo. Y entonces los datos que yo les estoy presentando son de marzo a junio de 2020. Y simplemente con ver las gráficas de los contaminantes, pues parece haber una reducción, ¿verdad? Uno es en Tulancingo, que es el primer gráfico, y el segundo gráfico, la figura número 2, es en Pachuca. Pero ahí en Pachuca ahí tenemos un punto ahí de CO2 que ya la verdad no supimos qué había pasado, ¿no? Tratamos de buscar si había habido ahí en CO2 porque se incrementa este pico, es anómalo. Entonces empezamos a buscar que no se quemó algo, quemaron algo cerca de la unidad de monitoreo. No lo encontramos algo reportado. Pero en Pachuca se vio una disminución menor, ¿sí? Por ejemplo, de ozono, en Tulancingo sí se ve un decremento de PM10 y 2.5 también. Y aquí se ve en Pachuca un decremento un poquito más plano, ¿sí? De los contaminantes. Pues Pachuca es una ciudad un poco más grande. Y también los rangos de concentraciones pues son mayores. Aquí estamos hablando, no, perdón, esto es de movilidad, ¿sí? Hubo una reducción de movilidad vehicular hasta del 50% más o menos. Estamos hablando de aquí de esta reducción hasta menos, sí, un poquito, hasta 60, menos 70%, pero en promedio como de un 50% de la reducción. En Tulancingo sí decreció muchísimo la movilidad vehicular, ¿sí? Y tomamos en cuenta la movilidad vehicular, principalmente la del transporte público, porque es donde la mayoría de la población se transporta. Entonces, sí había en carros particulares, pero no tomamos ese. Y esto pues se ve en gráficos así muy, muy, muy saturados, porque son concentraciones de ozono, pero es un traslape, por ejemplo, en color azul, lo que están viendo ustedes en la figura número 3, son las concentraciones de ozono de 2019, o sea, un año antes de que sucediera la pandemia, y en 2020 son los datos durante la pandemia. Entonces, si ustedes ven en la parte azul, pues las concentraciones incluso de ozono sobrepasaban los límites, los valores límites permisibles de 0.070 partes por millón, y se ven mucho más grandes los picos de azul para ozono. De PM10 también, en la figura número 4, pues ustedes pueden ver, están arriba el gráfico para Pachuca y abajo está el de Tulancingo. Y está Pachuca y Tulancingo también. Y aquí claramente, o sea, transponiendo esos datos, o traslapando esos datos de 2019 y 2020, pues claramente se ve que sí hay una reducción, ¿no? Es visible una reducción de PM10, por ejemplo, en esta zona. Y en la parte de abajo es concentraciones de PM2.5, tanto en Pachuca como en Tulancingo. Si vemos una reducción, pues sí está viendo o sí estamos experimentando una reducción también de contaminantes simplemente por utilizar menos nuestros vehículos, ¿no? Lo mismo fue para monóxido de carbono y dióxido de azufre, ¿sí? Estos fueron los datos simplemente
transponer así para que gráficamente se pudieran observar. Ya después empezamos a hacer un poco más de análisis para comparar las concentraciones entre los dos sitios y poder estadísticamente, esto es algo muy, muy, muy sencillo, como utilizar diagramas de cajas y bigotes para poder contrastar, por ejemplo, Tulancingo 2019, Tulancingo con 2020, ¿no? En el caso del ozono, pues en marzo son muy parecidos para Tulancingo, pero para Pachuca no. O sea, Pachuca en 2019 era menor y aquí tenemos picos de ozono mucho más grandes. Entonces, fue algo muy curioso. Dentro de esta reducción de contaminantes, bueno, pero se están reduciendo los contaminantes y ya hay menos cantidad de dióxido de nitrógeno en el ambiente, pues también debería de formarse menos ozono. Pero ¿qué creen que empezamos a ver también esos picos? Y empezamos a buscar información y efectivamente había investigadores que habían reportado el mismo efecto. Las concentraciones de ozono se dispararon en los primeros meses. Y es porque, no sé si recuerdan, pero que les dije que las reacciones químicas de ozono en el ambiente, pues no es solamente una reacción química, sino que involucran muchas reacciones químicas por la mañana, por la tarde, por la noche. Se llevan a cabo reacciones diferentes porque los compuestos se van transformando. Entonces, esto que podemos observar de que hubo una mayor concentración de ozono en 2020 es por eso, porque disminuye la concentración de los compuestos nitrogenados, pero todavía muchos compuestos intermediarios reaccionan para formar ozono hasta agotarse, ¿sí? Y en abril ya vimos que esto no pasaba, tampoco en mayo y tampoco en junio, pero fue en marzo al inicio. Y así empezamos a ver una disminución, pero ya más comparativa, y sí vemos que algunos contaminantes como PM10 o PCT, pues ligeramente algunos tenían diferencias, otros no tenían esas diferencias que nosotros estábamos encontrando. Y en el caso de los otros contaminantes, pues igual para monóxido, dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno. Lo que hicimos después es, bueno, ya tenemos estos gráficos, ya los vimos, ya los analizamos, pero seguimos encontrando mucha variabilidad entre ellos. Incluso de un mes a otro, veíamos que se comportaban a veces de una manera diferente. Entonces, lo que hicimos fue una correlación de Pearson para poder estimar si efectivamente la variable que para nosotros era la más importante en la parte de movilidad realmente había tenido un efecto en la reducción de estos contaminantes. Y encontramos en el caso de la movilidad, que lo pueden ver aquí, o sea, aquí está Pachuca y está Tulancingo, y tenemos los contaminantes, dióxido de, bueno, ozono, las material particulado, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, monóxido de carbono, humedad, temperatura, radiación solar. Estas las tomamos en cuenta porque sabemos que tienen un efecto sobre algunos contaminantes secundarios, y la movilidad. Y lo que encontramos es que sí tienen una correlación positiva, no tan fuerte, o sea, no es un poco débil, con con PM10, con dióxido de nitrógeno y con monóxido de carbono. O sea, en la parte de la reducción están, a mayor reducción se incrementan estos contaminantes, por eso están con valores positivos. No tienen una correlación positiva. O sea, se incrementa la movilidad, se incrementan estos contaminantes. Disminuye la movilidad, disminuyen estos contaminantes. Caso inverso, por ejemplo, con el ozono. Si la movilidad aumentaba, pues disminuía esta parte de concentración de ozono por los efectos que hace un momento les dije que tienen correlaciones negativas. Sin embargo, para Pachuca fue más claro. ¿Por qué? Porque la concentración de contaminantes era mucho mayor. En el caso de Tulancingo solamente encontramos correlación positiva de movilización, o sea, si la gente incrementaba
su movilidad incrementaba el monóxido de carbono. No así para los otros contaminantes, ¿sí? Fue lo único que encontramos significativo. Entonces, aquí explicamos por qué ese aumento de la concentración de ozono durante los sitios que estudiamos, y efectivamente cómo se comportaron estos contaminantes con durante el estudio en los dos sitios. En este caso, por ejemplo, la cuarentena derivada de la pandemia de COVID-19 pues tuvo un impacto positivo en la calidad del aire en las ciudades de Pachuca y de Tulancingo. Las concentraciones, por ejemplo, de material particulado y de otros gases disminuyeron significativamente en la etapa inicial de la pandemia en comparación con 2019. Pero creo que ustedes también se acuerdan que después empezamos a incrementar la movilidad y entonces se empezaron a incrementar también los contaminantes. Después de esto hicimos los estudios de Tula y de Atotonilco. ¿Y qué creen? La reducción de los contaminantes ahí fue mínima. O sea, prácticamente imperceptible. Las empresas en esta zona, en la región Tula-Tepeji, siguieron trabajando normalmente. El efecto de la movilidad, o sea, de la población de la movilidad, no tuvo un efecto en la calidad del aire. Entonces, también nos dimos cuenta de ello, ¿no? O sea, hay zonas que están realmente bajo una carga de contaminantes que no cesa, ¿no? Y desafortunadamente, pues, hacen falta más estudios para, pues, para realmente conocer, ¿no? La importancia que tiene el tener una buena calidad del aire, y tal vez nos enfermaríamos menos. Otra cosa de las que me llamó mucho la atención con la parte del COVID es, imagínense, lo que sí hice es, empecé a correlacionar los casos de muerte de las ciudades, por ejemplo, de Tula, a Totonilco, a Titalaquia, toda esta zona, comparándolos con Pachuca y Tulancingo, y los casos de muerte o de mortalidad asociados al COVID en la región de Tula-Tepeji, algunos de ellos fueron 5% o incluso hasta casi 10% mayores en esta zona. O sea, relacionando solamente la parte de mortalidad en COVID durante esa época. O sea, había entre 5 y 10% mayor mortalidad de personas en esta zona industrializada en comparación con Pachuca y con Tulancingo. Y es algo que yo me quedé muy picado porque ya no pude hacer, porque mi propuesta con la parte de salud no se concretó, pero era eso, asociar las enfermedades con la calidad del aire. Y yo creo que una mala calidad del aire, si estamos en el sitio equivocado o en un sitio muy contaminado, como lo fue en el caso del COVID, es mucho más desastroso porque es una enfermedad que estuvo asociada con enfermedades respiratorias. Bueno, prácticamente estamos a punto de concluir. No sé si quieran comentar algo, chicos. Muy interesante el estudio, Doc, que realizaron. Y pues sí, efectivamente, como dice, pues COVID trajo muchas alteraciones a la vida diaria común, que pues interesante, como dice, ¿no? Que hubo esa correlación entre la disminución de los contaminantes y cómo impactó de manera positiva la calidad del aire, ¿no? Entonces creo que fue bastante interesante. Ok, muy bien. Tenemos todavía algunos minutos. ¿Quieren comentar el artículo que les di para leer? ¿Les pareció interesante? ¿Qué les llamó la atención de ese estudio?
bueno, de esa review. Está muy bueno, Doc, porque pues fíjese que como creo que lo mencionaba yo en el principio, sí tenemos noción en cuanto al tamaño de partículas, pero no a tan nivel específico como el que estábamos viendo, o sea, ya la definición del material particulado y la cuestión de los daños a la salud, pues es algo que en lo personal pues me llamó mucho la atención y creo que es importante pues tenerlo en consideración, ¿no? Porque pues no solamente puede traer daño a la vía respiratoria, se mencionaba incluso alteraciones digestivas, alteraciones, por ejemplo, en cuestión del daño neuronal o neurológico, daño cardiovascular, la cuestión, por ejemplo, también del daño epigenético que puede traer. Entonces, en lo personal, pues sí me pareció muy, muy interesante. Gracias, Yasser. ¿Alguien más? Bueno, chicos, quiero decirles que disfruté mucho impartir este tiempo con ustedes, estas experiencias y platicar un poquito sobre este tema. Espero pues que les haya gustado, que les dé una perspectiva un poco diferente de la parte de calidad del aire, de que sea importante pues para ustedes que están en esta parte de la salud de trabajo, este, y, y pues que lo tomen en cuenta, ¿no? Que estamos expuestos a un montón de cosas que nos pueden ocasionar muchos, muchos problemas a la salud, ¿no? Pues muchas gracias, doctor. Créame que se cumplió el objetivo. Es una información, un conocimiento que es muy valioso. Muchas gracias, doctor, por poder compartirlo. Creo que en lo personal, pues es de aplicación práctica, porque tanto es una afectación laboral, como mencionábamos, de los puntos que se me quedaron súper grabados, cómo puede estar mayor contaminado el ambiente interno en una habitación o en un lugar de trabajo, incluso que el ambiente externo, como en muchas ocasiones, pues tenía yo en lo particular, pues la cuestión, ¿no? Entonces creo que es muy bueno y créame que es de mucha utilidad. Muchas gracias, Doc. No, gracias a ustedes por su tiempo y su interés. No sé si Les voy alguien a quiere subir, hacer algún comentario más. Perdón, Doc. bueno, les voy a subir la información en la carpeta eh, que ahora nos vas a compartir, ¿no? ¿O es la misma? Ya me quedé confundido con la carpeta. La mandé al grupo, Doc, hoy en la mañana, es Ok. una de Drive. Bueno, entonces ahí les voy a subir toda la información y ya si tienen alguna duda o si en un futuro quieren charlar o platicar sobre algo, pues estoy a sus órdenes. Que tengan una excelente tarde y buen inicio de semana. Muchas gracias, Doc. Igualmente. Ahí estoy mandándole mensajito personal para la constancia. Que tenga muy buena tarde. Sí, igualmente, hasta luego, chicos. Buena tarde. Muchas Gracias, gracias, igualmente, maestro. José, Buena por tarde. tu conocimiento. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.